Hay algo que casi nadie te dice. Algo que ni siquiera en las iglesias se habla con claridad, porque es incómodo, porque toca un área sensible, pero que es espiritual hasta los huesos. Cuando un elegido decide dejar de tener sexo, no es solo una decisión física. Es una guerra. Una señal en el mundo espiritual de que algo está a punto de romperse. Y cuando eso sucede, el infierno entero tiembla. No estamos hablando de represión. Tampoco de moralismos vacíos. Estamos hablando de algo que los antiguos sabían y que los modernos han olvidado. Una fuerza que puede elevarte o destruirte. Una energía espiritual que, cuando es mal utilizada, abre puertas oscuras. Pero cuando es consagrada, libera poder. Hay personas que no entienden por qué, después de ciertos encuentros íntimos, se sienten más débiles, confundidos o espiritualmente secos. ¿Por qué algo que el mundo dice que es natural, muchas veces deja al elegido con el alma herida? La verdad es que para los que fueron apartados, nada es solo natural. Cada cosa tiene una consecuencia espiritual. Cada unión deja una marca. Y eso incluye el sexo. David era uno de esos que siempre sintió que no encajaba. Tenía relaciones, sí. Pero después de cada una, sentía que algo se iba. Como si una parte de su propósito se fragmentara en el aire. Hasta que un día, en medio del silencio, entendió. No fuiste llamado para vivir como todos. Fuiste separado. Fue entonces que tomó una decisión radical. Dejó de tener sexo. No por miedo. No por religión. Sino porque algo dentro de él gritaba que estaba siendo drenado, debilitado, distraído. Y al tomar esa decisión, empezó a ver lo invisible. Los sueños cambiaron. La mente se aclaró. Las guerras espirituales se intensificaron. Y lo más extraño, personas del pasado, con las que ya no tenía contacto, comenzaron a aparecer repentinamente. Como si el infierno hubiera activado una alarma. Uno de los nuestros está despertando. Hay que detenerlo. No todo el mundo va a entender esto. Porque no todo el mundo fue elegido. Pero si tú has sentido que hay algo especial en ti, si has tenido batallas que no sabes de dónde vienen, si has pasado por relaciones que te dejaron más roto que feliz, entonces puede que esto no sea una coincidencia. Puede que sea una confirmación. Hay una razón por la cual las fuerzas oscuras no quieren que el elegido consagre su cuerpo. Porque cuando lo hace, rompe ciclos. Cancela pactos. Cierra portales. Y accede a una dimensión espiritual donde solo entran los que están limpios. Por eso te digo esto ahora, si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Este mensaje es solo para los 40 que sientan este llamado de forma profunda. Sí, solo 40. Porque no todos están listos para este nivel de entrega. Pero si tú eres uno de ellos, comenta soy uno de los 40 para sellar este compromiso espiritual. Tu cuerpo no es un juguete. Es un templo. Y cuando decides consagrarlo, la tierra tiembla, pero el infierno también. Después de tomar la decisión, no fue todo luz. Al contrario. David entró en un territorio desconocido. Pensó que al dejar atrás esas relaciones, sentiría paz de inmediato. Pero lo que vino primero fue guerra. Las noches se volvieron inquietas. Los sueños eran más intensos, a veces confusos, otras veces claramente oscuros. Personas del pasado, que ya no tenían espacio en su vida, comenzaron a volver a aparecer, con más fuerza, con más deseo, con más seducción. Era como si el mundo espiritual estuviera intentando seducirlo de nuevo. No desde la carne, sino desde el alma. David se preguntaba. ¿No se supone que al consagrarme todo sería más fácil? Pero los elegidos no fueron llamados a una vida fácil. Fueron llamados a una vida elevada. Y cuanto más alto subes, más presión sientes. El cuerpo empezó a reaccionar. Insomnio. Dolores inexplicables. Cansancio emocional. Y lo más extraño, una tristeza profunda que venía en oleadas, sin razón aparente. Era el alma desprendiéndose de los lazos que había formado en el pasado. Pocos entienden esto, pero cada acto íntimo deja una conexión espiritual. No es solo piel con piel.
Es espíritu con espíritu. Y cuando el elegido decide cerrar esas puertas, el alma se resiste. Llora. Se revela. Pero también comienza a sanar. Durante semanas, David sintió como si estuviera en un desierto espiritual. Leía. Oraba. Ayunaba. Pero el cielo parecía estar en silencio. Lo que no sabía era que, en ese silencio, algo dentro de él estaba siendo purificado. Porque cuando un elegido deja de tener sexo, no está perdiendo algo. Está ganando terreno. Está retomando partes de sí mismo que habían sido entregadas en momentos de vulnerabilidad. Está reconstruyendo su altar. Y ese proceso no es cómodo, pero es sagrado. Es en ese punto que muchos retroceden. Porque esperaban sentir alivio y encontraron guerra. Esperaban ser recompensados y encontraron desierto. Pero lo que no entienden es que el infierno no tiembla cuando decides parar. El infierno tiembla cuando te mantienes firme. Es ahí donde el elegido se convierte en una amenaza real. Porque ya no es gobernado por impulsos. Ya no es manipulado por la necesidad de afecto. Ya no es esclavo del placer. Y eso es lo que aterra a las tinieblas. David no sabía que al mantenerse firme, estaba desbloqueando visiones. Discernimiento. Autoridad espiritual. Y una claridad mental que nunca antes había experimentado. Sí, el precio era alto. Pero lo que estaban haciendo dentro de él era incalculable. Si tú también estás sintiendo esta purificación, esta guerra silenciosa que se intensifica después de consagrarte, no estás solo. Muchos están pasando por lo mismo. Porque este es el tiempo donde los elegidos están siendo limpiados para una misión mayor. La batalla no es señal de que estás en el camino equivocado. Es la evidencia de que estás rompiendo cadenas invisibles. Y lo que viene después de eso, lo cambia todo. David empezó a notar que lo que estaba viviendo iba mucho más allá de una simple decisión física. Era como si su alma estuviera siendo reconfigurada desde dentro. Las emociones, los pensamientos y hasta su forma de ver a las personas comenzaron a cambiar. Donde antes sentía deseo, ahora sentía discernimiento. Donde antes había confusión, ahora había claridad. Y donde antes buscaba aprobación, ahora entendía que había sido apartado para algo mayor. Uno de los primeros síntomas que notó fue el silencio. No un silencio exterior, sino un silencio interior. La mente dejó de correr. El alma se aquietó. Era como si hubiera entrado en una dimensión espiritual donde todo se movía más lento, pero más profundo. También aparecieron señales. Sueños con símbolos. Palabras específicas que se repetían en diferentes lugares. Gente que nunca había visto, diciéndole cosas que hablaban directamente a su espíritu. No eran casualidades. Era el cielo respondiendo. Pero junto a todo eso, vinieron ataques inesperados. Discusiones sin sentido. Pérdida de amistades. Gente que se alejaba sin motivo claro. Y una sensación constante de estar siendo observado, como si algo invisible estuviera incomodado con su nueva frecuencia. Lo que David no sabía era que cuando un elegido consagra su cuerpo, también empieza a activar sus dones. Dones que estaban dormidos. Ocultos por el ruido, por el pecado, por la dispersión. Y ahora, con su energía sexual intacta, esos dones empezaban a despertarse. Un día, mientras estaba en silencio, tuvo una visión. No fue un sueño, tampoco una fantasía. Era una imagen clara, una cuerda que lo ataba a varias personas y una espada que cortaba esos lazos uno por uno. Entendió en ese momento que muchas de sus luchas no eran suyas. Eran batallas heredadas por uniones que nunca debieron haberse formado. Y ahora, al cortar esos lazos, estaba siendo liberado de cargas que no le pertenecían. Lo más impactante vino después. Personas a su alrededor comenzaron a notar algo diferente. Le decían que su mirada había cambiado, que su presencia imponía respeto, que su energía era más fuerte. No sabían lo que él había decidido, pero lo sentían. Eso es lo que pasa cuando un elegido se purifica. No necesita anunciarlo. El mundo espiritual lo hace evidente.
Y los que tienen sensibilidad lo perciben sin una sola palabra. En medio de todo ese proceso, David entendió una verdad brutal. El infierno no teme a los religiosos. No teme a los que repiten oraciones vacías. Pero sí tiembla ante un elegido que domina su carne. Porque ese es un hombre, o una mujer, que ya no puede ser manipulado. Alguien que controla su impulso más fuerte, también puede controlar su destino. Y eso lo convierte en una amenaza real para todo sistema de oscuridad. No se trata de castidad por obligación. No se trata de seguir reglas humanas. Se trata de alinearse con un llamado superior. Un llamado que exige renuncia, sí, pero que entrega autoridad. Y esa autoridad no se compra, no se finge, no se hereda. Se construye con fuego y silencio. David no se sentía mejor que nadie. Pero sabía que ya no era el mismo. Y no por orgullo, sino por transformación. Lo que estaban haciendo en él ya no era humano. Era espiritual. Lo que David no imaginaba era que su decisión iba a desencadenar una respuesta directa del mundo espiritual oscuro. Él había cortado accesos. Había cerrado puertas. Y eso representaba una amenaza. Pero cuando un elegido toma un paso así, el infierno no se queda en silencio. Ataca. Y no lo hace de forma obvia. No se trata de demonios gritando ni objetos volando por la habitación. El ataque es silencioso, emocional y estratégico. Porque las tinieblas conocen muy bien el punto débil de cada elegido. Y si no pueden arrastrarlo con deseo, intentan hacerlo con soledad, con tristeza, con confusión interna. David empezó a recibir mensajes de personas que no veía hace años. Exparejas. Antiguos vínculos tóxicos. Aparecían de la nada, como si fueran empujados por una fuerza invisible. Pero lo más extraño era el contenido de esos mensajes. Frases manipuladoras disfrazadas de preocupación. Tentaciones camufladas como interés genuino. Todo muy sutil. Todo muy calculado. En uno de esos días, una antigua relación le escribió: «Soñé contigo anoche, y sentí que necesitabas hablar con alguien». Era una frase que en el pasado lo habría desarmado por completo. Pero esta vez, algo dentro de él se activó. Ya no era deseo. Era discernimiento. Él sentía que no era esa persona hablándole. Era una entidad que usaba su rostro, su voz, su historia, para intentar volver a entrar. Porque cuando un elegido se separa de la impureza, también activa una alarma en el mundo espiritual. Y esa alarma moviliza fuerzas que antes estaban dormidas. Pero no eran solo mensajes. David comenzó a tener días extremadamente pesados. Le costaba levantarse. Le invadía una tristeza sin explicación. Tenía pensamientos que no eran suyos. Pensamientos de duda, de vacío, de inutilidad. Y es ahí donde muchos fallan. Porque piensan que, por haber tomado una decisión correcta, todo debería mejorar. Pero los elegidos que deciden caminar en santidad entran en un terreno donde las guerras ya no son visibles. Son internas. Y por eso son más peligrosas. El infierno empezó a usar recuerdos. Momentos del pasado que parecían buenos, pero que en realidad eran cadenas disfrazadas de placer. Flashbacks de sensaciones. Olores, imágenes, canciones. Todo eso aparecía de forma repentina, como dardos a la mente. Y aunque David oraba, ayunaba y se mantenía firme, no podía evitar sentirse atacado en todo momento. Lo que no sabía, era que esa presión no era señal de que estaba perdiendo. Era prueba de que estaba avanzando. Porque cuanto más profunda es la renuncia, más violenta es la resistencia. En medio de esa tormenta, algo dentro de David comenzó a fortalecerse. Era como si su espíritu estuviera recibiendo un tipo diferente de energía. Una autoridad que no venía de gritar, ni de aparentar. Era un poder silencioso. Una convicción que se sentía incluso cuando no decía una palabra. Y esa autoridad empezó a afectar su entorno. Las personas a su alrededor reaccionaban diferente. Algunos se acercaban como si buscaran refugio. Otros se alejaban sin razón aparente. Había quienes sentían incomodidad solo con su presencia.
Y no era por su forma de hablar o vestirse. Era algo espiritual. David entendió que su pureza empezaba a incomodar. Su silencio generaba conflicto en otros. Y su mirada transmitía algo que no sabían explicar. Esa es una de las consecuencias invisibles de la santidad. Te vuelves un espejo para quienes aún están dormidos. Y algunos se acercan con hambre. Pero otros, con odio. No es personal. Es espiritual. Y es precisamente ahí donde muchos elegidos deben decidir si continúan o si retroceden. Porque lo que viene después de resistir las tentaciones físicas son ataques al alma. Pensamientos de inutilidad. Sensación de aislamiento. Dudas sobre el propósito. Pero todo eso forma parte del proceso. Cuando un elegido deja de tener sexo, no solo está protegiendo su cuerpo. Está blindando su espíritu. Y eso tiene un costo. Pero también tiene una recompensa que el infierno no puede imitar. Paz real. Visión profética. Conexión directa con lo divino. Y lo más importante, autoridad. La clase de autoridad que no se construye con gritos ni con títulos, sino con renuncia. Con dolor. Con sangre espiritual. David todavía estaba en el medio del proceso. Pero una cosa ya era clara. Nunca más volvería a ser el mismo. Los días pasaban, y aunque las pruebas no cesaban, algo dentro de David se estaba transformando en silencio. No era una emoción pasajera, tampoco un efecto psicológico por haber cambiado de hábitos. Era otra cosa. Una conciencia nueva. Un nivel de percepción que antes no existía. Y entonces, sin buscarlo, comenzaron a manifestarse dones. No fue de un día para otro, ni con señales espectaculares. Fue en lo cotidiano. Un día, caminando por la calle, David sintió que debía tomar otro camino. No entendía por qué, solo lo sintió. Obedeció. Minutos después, pasó por una zona donde una mujer lloraba, sentada en una vereda. Nadie la miraba. Nadie se detenía. Pero él se acercó. No sabía qué decir. Solo la miró. Y ella le dijo algo que lo estremeció. No sé quién eres, pero soñé contigo. Ese fue el primer signo claro de que estaba operando en otro nivel. Una dimensión donde el espíritu guía, donde la intuición no es emoción, sino comunicación directa con lo alto. David empezó a tener impresiones espirituales al mirar a las personas. Sabía cuando alguien estaba luchando con pensamientos suicidas. Sentía cuando había algo sombrío en un ambiente. Y lo más inquietante, podía ver con claridad cuando alguien estaba poseído, incluso si esa persona sonreía y hablaba con educación. No era paranoia. Era discernimiento. Este tipo de percepción solo despierta cuando el cuerpo está limpio, el alma está firme y el espíritu está abierto. Y todo eso empezó en el momento en que cerró la puerta a la fornicación. Porque cuando un elegido deja de entregar su energía vital, esa energía empieza a acumularse en el espíritu. Y necesita salir de alguna forma. Si no va hacia el placer, va hacia la visión. Si no va hacia el deseo, va hacia el fuego profético. David empezó a tener sueños que parecían mensajes codificados. Imágenes simbólicas, lugares desconocidos, fechas, nombres. Y lo más extraño, algunas de esas visiones se cumplían días después. Él no buscaba eso. No lo pidió. Pero se estaba convirtiendo en un canal. Un canal viviente entre el cielo y la tierra. Y eso venía con un peso. Mucha gente se acercaba con sed. Personas rotas. Gente con ojos cansados. Personas que decían, no sé por qué, pero tenía que hablar contigo. La presencia de David empezó a provocar reacciones extremas. En algunos lugares, los niños se le acercaban espontáneamente y lo miraban fijamente. En otros, él sentía miradas hostiles, pesadas, de personas que nunca había visto antes. Había algo diferente en él. No se podía disimular. Pero junto con ese despertar, llegó un sentimiento peligroso, el aislamiento. Porque cuanto más consciente se volvía, menos podía encajar en las conversaciones comunes.
Las distracciones que antes lo entretenían, ahora lo irritaban. Las redes sociales le parecían vacías. Las fiestas, inútiles. Las personas, dormidas. Y la pregunta que empezó a surgir en su mente era inevitable. ¿Estoy perdiendo mi humanidad o finalmente la estoy recuperando? Ese es el punto donde muchos elegidos se rinden. Porque se sienten solos. Sienten nostalgia por una vida normal. Quieren volver a ser como los demás. Pero cuando un elegido empieza a cargar gloria, también carga peso. Y ese peso no es castigo. Es señal de confianza divina. David entendía que estaba cambiando. Pero aún no sabía en qué se estaba convirtiendo. Lo que sí sabía, con absoluta certeza, era que no quería volver atrás. El camino antiguo le parecía demasiado pequeño. Y su alma ya había probado algo que no podía olvidar. Ya no era simplemente un hombre intentando ser bueno. Era un vaso siendo moldeado para aportar algo sagrado. Y eso exigía vigilancia todo el tiempo. No solo en acciones, sino en pensamientos, intenciones, incluso en miradas. Porque los dones que estaban siendo activados no eran comunes. Y eso llamaba la atención del cielo. Y del infierno. David ya no era el mismo. Sus silencios eran más intensos que muchas prédicas. Su mirada incomodaba demonios que nadie más percibía. Y su presencia, aunque tranquila, provocaba cambios en los ambientes. Él no hablaba mucho de lo que estaba viviendo. Pero su vida hablaba sola. Y eso comenzó a atraer a otros. Personas que también estaban luchando, sintiendo, despertando. Elegidos. Uno a uno, empezaron a aparecer. Sin buscarlos. Sin anuncios. Sin campañas. Uno de ellos fue Joel, un joven que llevaba años luchando contra adicciones ocultas. Siempre había sentido que Dios lo llamaba para algo grande, pero cada vez que se acercaba, caía. Hasta que una noche tuvo un sueño con un rostro que no conocía. Un rostro lleno de fuego en los ojos. Al día siguiente, caminando por una calle en silencio, vio a David sentado leyendo en un banco. Y lo reconoció. Lo reconoció no por la cara, sino por la energía. Por la paz. Por la guerra que él también tenía por dentro. Se acercó. No sabía qué decir. Pero David lo miró y simplemente dijo: «Ya estás sintiendo el llamado, ¿verdad?». Joel rompió en llanto. Esa fue la primera activación consciente. Y no fue la última. Semanas después, otra joven llamada Esther, que venía de un trasfondo de rituales oscuros y había intentado suicidarse 2 veces, lo encontró en un lugar donde ni siquiera debería estar. Dijo que su cuerpo la había llevado hasta allí sin pensar. Y que cuando lo vio, sintió algo como una corriente eléctrica en la columna. No sabía si era miedo o paz, pero se quedó parada frente a él. David no necesitó palabras. Solo cerró los ojos y oró en silencio. Ella empezó a temblar. Y algo dentro de ella gritó. Nadie más escuchó. Solo ella y David. En los días siguientes, comenzaron a llegar mensajes. Gente que decía haber soñado con él. Otros que afirmaban que, al escucharlo, sentían que algo dentro de ellos se quebraba. Y David empezó a entender, no se trataba solo de él. Había algo mucho mayor ocurriendo. Un despertar colectivo. Una preparación silenciosa. Una línea invisible que conectaba a aquellos que estaban dispuestos a pagar o precio. ¿Todos tenían algo en común? Habían renunciado. Algunos al sexo. Otros a las relaciones que los ataban. Otros a los vicios que robaban su energía espiritual. Pero todos, sin excepción, estaban siendo atraídos por una misma frecuencia. Una frecuencia que el infierno no podía ignorar. Porque cada vez que uno de estos elegidos se activaba, una parte del sistema espiritual se resquebrajaba. El ciclo se rompía. La matriz del placer carnal se debilitaba. Y eso causaba terremotos invisibles. No eran terremotos físicos. Eran colapsos en el reino de la oscuridad. Entidades que antes dominaban territorios empezaban a perder influencia. Portales oscuros se cerraban.
Y la atmósfera cambiaba. Todo por una simple razón. El cuerpo del elegido ya no era terreno para la siembra del enemigo. David entendió que había entrado en guerra. No con armas. No con gritos. No con campañas religiosas. Su arma era su consagración. Su cuerpo limpio. Su energía redireccionada. Su fuego contenido. Y ese fuego comenzaba a incendiar otros corazones. La guerra que había empezado con una decisión individual, ahora se convertía en una revolución silenciosa. Sin templos. Sin estructuras. Solo personas. Que decían no. Que cerraban puertas. Que apagaban pantallas. Que renunciaban al placer momentáneo por una gloria eterna. Personas que estaban dejando de ser simples creyentes. Y estaban siendo convertidas en armas. Porque cada elegido que deja de fornicar. Cada uno que se guarda. Que se santifica. No solo se limpia a sí mismo. Limpia su sangre. Limpia su linaje. Rompe pactos ancestrales. Y el infierno lo sabe. Por eso tiembla. La guerra ya no era silenciosa. David sentía la presión espiritual a su alrededor. El aire estaba denso. No solo en su vida, sino en las vidas de todos los elegidos que estaban despertando. Había algo en el ambiente, como una cuerda tensa, que esperaba ser cortada. Esa mañana, cuando David se despertó, sintió una fuerte incomodidad. No era físico, era algo más profundo. Un peso espiritual. Mientras oraba, recibió una visión. No era un sueño. Era más como un flash, una ráfaga de imágenes. Vio grandes sombras moviéndose, infiltrándose en lugares de luz. Vio rostros conocidos que no podía identificar. Y escuchó una voz. Están observando. Se acerca el juicio. David no entendió del todo el mensaje, pero algo dentro de él le dijo que debía compartirlo. Habló con los otros elegidos que estaban cerca de él, y todos compartieron la misma sensación de inquietud. El enemigo ya no estaba tomando un descanso. Había comenzado a atacar directamente. La resistencia espiritual de aquellos que se mantenían firmes estaba provocando reacciones. Algunos elegidos empezaron a tener visiones de oscuridad. Otros sentían dolores inexplicables. Y algunos, los más sensibles, experimentaban ataques de ansiedad y paranoia. El enemigo no iba a dejar que se levantaran sin luchar. Pero lo que David y los demás no sabían, era que lo que estaban viviendo era solo el comienzo. Ese mismo día, mientras caminaba, David sintió un impulso inexplicable de ir a un lugar específico. Era una calle que nunca antes había tomado. Cuando llegó allí, vio una figura que lo esperaba. Era un anciano, de rostro sereno pero firme. Sin decir una palabra, le extendió una pequeña caja de madera. David la tomó, pero no podía entender qué significaba. Ábrela en el momento adecuado. La voz del anciano resonó en su mente, y antes de que pudiera decir algo, la figura desapareció. David, sin entender del todo, guardó la caja. Pero algo dentro de él sabía que esa sería la clave para lo que se venía. El tiempo se estaba acercando. El enemigo no iba a ceder. Y las fuerzas del cielo estaban preparadas para una confrontación que cambiaría el destino de todos. No se trataba de una batalla espiritual aislada. Era una guerra de dimensiones. Era el mismo cielo tomando posición, y la tierra estaba siendo moldeada. El número de elegidos crecía, pero también lo hacía el poder de las sombras. David sabía que tenía que actuar rápido. Los ataques serían más intensos. Pero él ya no era el mismo. Lo que estaba por venir no podría detenerlo. La caja, que aún llevaba consigo, comenzaba a arder en su corazón. Él lo sabía. Era el momento de despertar completamente. La batalla final se está preparando. Todo lo que has hecho hasta ahora, cada sacrificio, cada lucha, te ha llevado a este momento. Tú, que estás escuchando, tú eres parte de este llamado. Es hora de tomar tu lugar. Es hora de abrazar tu destino. El enemigo tiembla porque saben que ya no queda tiempo. Y es en este momento donde tú,
elegido, debes tomar una decisión. ¿Vas a dar un paso hacia la gloria o te vas a dejar arrastrar por la oscuridad? La elección es tuya. Porque ya no estamos esperando. Ya estamos en la última hora. Y si tú, como David, sientes este llamado profundo, si estás listo para ser parte de algo mucho mayor, comenta abajo con el número 777. Porque lo que está por venir, no tiene marcha atrás. El infierno lo sabe. Y nosotros, elegidos, también lo sabemos.